Entonces, buenas, saludos muchachos. Vamos a ver algunas pequeñas cositas de tablas dinámicas avanzadas. Lo primero que vamos a ver es la conexión de informe. Es decir, vamos a crear dos tablas dinámicas partiendo de la misma tabla base. Y esas dos tablas dinámicas las vamos a filtrar por un solo panel de segmentación de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que todo, vamos a crear una pequeña tabla dinámica partiendo de la tabla. Entonces vamos a crear la siguiente tabla dinámica. La tabla dinámica que vamos a crear es sencilla, ya sabemos cómo la hacemos, que vimos en videos anteriores. Entonces, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a situarnos aquí en esta parte, no hay problema, insertar, tabla dinámica. En la pestaña datos tenemos el origen de los datos en formato tabla. Esa tabla se llama tabla 1. Y simplemente le voy a dar a aceptar aquí para que se me importe la tabla dinámica. ¿Y qué asignación le vamos a hacer a esa tabla dinámica? Vamos a hacer lo siguiente. En columna vamos a colocar el agente y vamos a colocar la fecha aquí en filas. Y además vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar los años y además vamos a colocar el importe en valores. Tenemos la siguiente tabla dinámica, pero vamos a acomodarlos un poco más. Entonces vamos a hacer aquí seleccionar, clic derecho, vamos a la parte de agrupar y vamos a quitar el año y a dejar los meses, trimestre y meses, y aceptar. Y listo, aquí tenemos los trimestres con los meses. Ya tenemos rápidamente nuestra primera tabla dinámica. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Otra tabla dinámica. Entonces voy a situarme por acá al lado. Vamos a situarnos por acá al lado, donde vamos a hacer otra tabla dinámica. Aquí al lado, no hay problema. Y vamos a hacer otra vez insertar, tabla dinámica. Sabemos que la tabla origen de los datos es la tabla 1. Y voy a darle a aceptar. Y aquí tenemos, si observamos, nuestra siguiente tabla dinámica. Y esta la vamos a organizar de la siguiente manera. Vamos a colocar la ruta, los clientes, y además de eso vamos a colocar también la suma del importe, el importe. Y tenemos aquí la pequeña tabla dinámica. Además de eso vamos a contraer todos los campos. Entonces, expandir, contraer todo el campo, y aquí tenemos la tabla dinámica de manera sencilla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este se conoce como la tabla dinámica. Si miramos aquí en analizar, es la tabla dinámica 5, y si miramos la información de esta, aquí en analizar, vamos a tabla dinámica, y esta es la tabla dinámica 4. ¿Qué vamos a hacer? Voy a seleccionar aquí la tabla dinámica 4 en analizar, y le voy a dar aquí donde dice insertar segmentación de datos, y vamos a filtrarlo para hacer el ejemplo por medio del agente. Y listo, aquí tenemos el pequeño panel con los agentes. ¿Qué vamos a hacer? Si aplicamos el filtro, hasta el momento simplemente nos está filtrando esta tabla dinámica. Miren, solamente la tabla dinámica 4. Pero nosotros queremos que nos filtre ambas tablas dinámicas. Como ambas provienen del mismo origen de datos, lo podemos hacer. Entonces, para eso voy a seleccionar el panel, voy a quitar aquí el filtro, simplemente selecciono el panel, opciones, y nos vamos a ir a donde dice conexiones de informe. Entonces, cuando le damos en conexiones de informe, él nos muestra que un pequeño panel
y nos va a mostrar la tabla dinámica que tenemos en esta hoja. En esta hoja que tenemos la tabla dinámica 4 y la 5. Miren que hasta el momento simplemente tiene conexión con la tabla dinámica 4. Si queremos que tenga conexión con la tabla dinámica 5, simplemente lo seleccionamos y le damos a aceptar. Y ahora al momento de filtrar acá la información, se van a filtrar ambas tablas dinámicas. Y esto es muy interesante por si nosotros tenemos un gráfico de esta tabla y otro gráfico de esta. Si tenemos ese tipo de gráficos, para cada uno lo podemos filtrar con un solo panel. Y miren, de esta manera podemos filtrar con un solo panel dos tablas dinámicas. Incluso podemos filtrar otra tabla dinámica si incluimos una tercera tabla dinámica, agregamos la conexión y de esa manera lo filtraremos. Y de aquí que estamos viendo, acá vemos las ventas para José Luis García en cada uno de los trimestres y acá vemos para cada una de las rutas. Eso es lo que estamos observando. Sabemos que nosotros podemos configurar esta parte, pasarla toda a pesos y eso ya lo mismo que esto. Que eso lo vimos en videos anteriores. Aquí simplemente estábamos viendo cómo podemos crear una conexión de informe. Entonces voy a quitar los filtros y ustedes podrían preguntarse, yo puedo hacer lo mismo. Si vamos a trabajar con la escala de tiempo, entonces eso mismo que hemos aplicado acá, utilizando el panel, nosotros también lo podemos hacer utilizando la escala de tiempo. Entonces, ¿qué hago? Voy a colocar el panel por acá inferior de segmentación de datos. Entonces voy a seleccionar esta tabla, analizar, y me voy a la parte donde dice insertar escala de tiempo. Seleccionamos el campo de la fecha, aceptar. Ya tenemos aquí la escala de tiempo. ¿Qué hacemos con esta bendita escala de tiempo? Mire que en este caso está por meses, vamos a colocarla por trimestre. Aquí tenemos la bendita escala de tiempo por trimestre. Si la colocamos un poquito más grande que se vea mejor, miren, aquí tenemos la escala de tiempo por trimestres. La podemos correr. Si la colocamos un poquito más grande, vamos a colocar esto un poco más grande, un poco más pequeño para lograr mover un poco más grande. Listo, aquí tenemos toda la escalita de tiempo. Entonces, si nosotros miramos aquí, eso simplemente nos está filtrando la tabla 4. Y nosotros necesitamos que nos filtre ambas tablas. Eso se puede hacer. Si ustedes observan, miren, hasta el momento simplemente seleccionamos el trimestre 1 del 2013, el trimestre 2 del 2013. ¿Qué pasa si yo quiero seleccionar más de un trimestre? Pues fácil. Mire que no está habilitada la opción múltiple. Lo que hago es, me paro en una de las esquinas, de los extremos, y cuando el cursor se convierta en una flechita bidireccional, yo puedo arrastrar esa flechita a la derecha para cubrir más campos. Entonces miren, aquí estoy cubriendo 3 trimestres, y si quiero cubrir todo el 2013, entonces puedo cubrir los 4 trimestres del 2013. De esta manera, arrastrando, me paro en el extremo, arrastro la flechita a la derecha y eso va a cubrir más trimestres. Y de esa manera puedo seleccionar más periodos. Y de esa manera menos periodos. O si quiero seleccionar simplemente un periodo, selecciono. O si quiero seleccionar más, expandimos. Hasta el momento esta parte de escala de tiempo simplemente se está aplicando esta tabla. Nosotros podemos hacer lo mismo. Yo la selecciono. Me voy aquí a conexiones de informe. Y puedo agregar que se conecta a la tabla dinámica 5, es esta que tenemos acá. Si le damos a aceptar, miren que ya aplica el filtro. ¿Qué pasa si soluciono simplemente un periodo? Miren que me aplica el filtro a ambas tablas. Y esto es lo que nosotros conocemos como conexiones de informe, donde podemos filtrar más de una tabla dinámica. Sabemos que se aplica si utilizamos segmentación de datos, al igual que si utilizamos una escala de tiempo. Entonces es una función muy práctica que nos puede ayudar para lo que estamos haciendo en este proceso.
Y esto es la conexión de informe que íbamos hasta el momento. Voy a quitar el filtro para que toda la información me quede como estaba. Esto lo voy a colocar por acá. Y esto también, para mostrarles algo. ¿Qué pasa? Digamos que yo quiero tener, para hablar una poquita de cosas, algo esencial. Entonces, digamos que si yo estoy en una celda aparte y quiero tener el total, quiero tenerlo aquí, estoy en una celda aparte, quiero que me quede aquí ese total. Si nosotros vemos aquí esta, en la celda K16, entonces nosotros lo podremos hacer de la manera tradicional, igual, y aquí colocamos K16, mire que se me selecciona la celda, y listo, aquí tengo el total. ¿El total de qué? De cada una de las rutas. Y podría decir, listo, ya con esto está solucionado, pero ¿qué pasa si nosotros aplicamos un filtro? Wow, se nos fue ese total, ahora tenemos ese total en cero. ¿Por qué? Porque la tabla dinámica se ha modificado y si ustedes miran, ya ese total no está en la celda K16. Pero ese tipo de problemas nosotros lo podemos solucionar de la siguiente manera. Entonces, una de las maneras de solucionar ese problema es el siguiente. Es decir, ¿cómo solucionamos eso? Vamos a quitar el filtro. Miren que así vuelve el total. En vez de nosotros escribir, lo que tenemos que hacer es igual y seleccionamos el total de la tabla dinámica. Miren que ahora eso nos importa automáticamente una pequeña función que dice importar datos dinámicos, entre comillas importe y el valor de esa celda. Entonces si yo doy enter, miren que tenemos el mismo valor. Si yo aplico el filtro, seguimos conservando el total. Entonces, si nosotros queremos obtener un dato de la tabla dinámica en una celda aparte, lo debemos hacer de esta manera. Y aquí hemos tocado otra pequeña parte. Listo, ahora avanzamos a la parte de consolidar tabla dinámica. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la información en tablas diferentes? Pueden estar en el mismo libro. En este caso lo vamos a hacer que estén en libros diferentes. En un libro hay una tabla y en otro libro tenemos otra tabla. Para eso nosotros tenemos aquí el libro 1. Para eso nosotros tenemos el libro 1, que este es el que se está mostrando, y también tenemos el libro 2. Entonces, ¿qué hace el libro 2? Tiene una información, que esta información está relacionada con la que tiene el libro 1. Entonces, partiendo de esta información que está en cada uno de estos libros, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir una tabla dinámica que están en libros diferentes. Si ustedes miran qué pasa aquí, esto es simplemente unos datos organizados, porque no se me habilita la opción de tabla. Y si miramos en el libro 2, simplemente aquí también son datos que están organizados, no están en formato tabla. Además, cabe aclarar que para ambos archivos, si queremos consolidarlo en una tabla dinámica, debe coincidir la primera columna. Tipo de queso, y si miramos en el libro 2, también dice tipo de queso. Es fundamental, el campo en común tiene que ser la primera columna, tiene que ser el campo en común. Entonces, para eso me voy al material de la clase, que es donde estamos en la clase que 13, sí, en este. Y vamos a hacer lo siguiente. Para eso nosotros tenemos que tener habilitado este botón que vemos aquí. ¿Cuál es ese botón? Ese botón se conoce como el asistente para tablas y gráficos dinámicos.
aparece en la barra de acceso rápido y él me despliega el siguiente mensaje. Pero si yo no tengo ese botón, vamos a desactivarlo. Entonces simplemente en más comandos y lo voy a seleccionar aquí y lo voy a quitar. Aceptar. Naturalmente tenemos la barra de acceso rápido de esta forma. Nosotros necesitamos activar el asistente para gráficos dinámicos y tablas dinámicas. Hacemos clic en este pequeño icono que nos va a desplazar una pequeña lista y nos vamos a más comandos. Cambiamos acá en comandos disponibles a todos los comandos y vamos a buscar al que se llama, que está por orden alfabético, asistente para tabla dinámica y gráficos dinámicos. Aquí está, asistente para tablas y gráficos dinámicos. Aquí está, lo seleccionamos, le damos a agregar, se nos agrega y le vamos a dar a aceptar. Listo, aquí ya tenemos el asistente. Entonces me voy a situar en esta posición para que a partir de aquí se me dibuje la tabla dinámica que vamos a consolidar. Entonces le doy clic en el asistente, me pregunta dónde están los datos que desea analizar. Entonces voy a seleccionar rangos de consolidación múltiples, es decir, porque están en múltiples libros, y vamos a crear un informe de tipo tabla dinámica. Entonces voy en siguiente. Vamos a seleccionar la primera opción por defecto, crear un solo campo de página. Siguiente. Y en esta parte vamos a seleccionar el rango en donde están cada una de las tablas de la información que vamos a consolidar. Que no son tablas, que simplemente ahora son datos, que están organizados como si fueran una tabla. Entonces si yo voy aquí al rango, le doy clic a este pequeño icono y voy al libro. Vamos a ir al libro 1. Entonces aquí estamos en el libro 1 y vamos a seleccionar todo este rango de datos. Y vuelvo a darle clic aquí al icono y voy a agregar ese rango de datos. Lo agrego. Ahora sí puedo borrar esto. Voy a volver a darle clic aquí a este pequeño botón para agregar el segundo rango de datos que está en el libro 2. Me voy al libro 2 y selecciono este rango de datos. Vuelvo a la ventana principal, le doy a agregar y ya podemos borrar esto o simplemente darle en siguiente. Y esta ubicación que me sale aquí por defecto es la que habíamos seleccionado al inicio de realizar la operación y le damos en finalizar. Entonces si yo me cambio al libro de la clase, aquí él me crea la tabla dinámica. Miren, aquí tengo la tabla dinámica, una tabla dinámica que se ha consolidado con esa información. ¿Sí lo observan? Qué bien. La tabla dinámica se ha consolidado con esta información, lo cual es interesante. Entonces vamos a habilitar aquí los campos para verlos. Entonces miren, aquí tenemos la tabla dinámica y aquí él me la ha creado con cada uno de los campos, ha consolidado. Miren que en el archivo 1, si lo volvemos a ver, nosotros tenemos los tipos de quesos y las ventas para cada uno de los meses: enero, febrero y marzo. Y en el archivo 2 tenemos los tipos de queso y la cantidad que hay en el almacén. Entonces, si volvemos aquí donde se creó la tabla dinámica, mire que me ha consolidado las ventas para cada mes, por cada uno de los tipos de queso y la cantidad que se tiene en el almacén. Nosotros podemos cambiar, aquí dice que etiquetas de fila, mire que aquí le dice fila, columna, valor y eso. Si yo le quiero cambiar este nombre, simplemente doble clic, borro lo que hay aquí y escribo tipos de queso. Y ya tengo aquí el tipo de queso. Obvio podemos hacer los filtros por el elemento 1 y miren que me da la información que salía en el libro 1. Si yo filtro por el elemento 2, me va a dar la información que simplemente tenemos en el elemento 2, en el libro 2, que era el tipo de queso por la cantidad que hay en el almacén. Voy a mostrar todas
y ustedes pueden realizar la serie de configuraciones que hemos visto anteriormente. De esta manera nosotros podemos consolidar una tabla dinámica de datos que provienen de diferentes libros o de diferentes tablas o de diferentes rangos de datos, y es una buena opción. Hoy ustedes también que le pueden aplicar lo que hemos visto, la segmentación de datos y esas cosas. Voy a retroceder un poco, voy a ir a la parte de conexión de informe. Entonces, dentro de esta parte mejor hagámoslos aquí en consolidar. Digamos que nosotros queremos que cada vez que nosotros cambiemos de hoja se me actualice la tabla dinámica. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Miren lo que voy a hacer. Si yo me voy al libro 2, en donde tenemos la cantidad de queso, que dice queso fresco 120, y yo cambio esto a 100, y vuelvo acá a la tabla dinámica, aquí seguimos teniendo el mismo 120. Para actualizar la tabla tenemos que dar clic derecho y actualizar, y se actualizaría la información. Pero digamos que nosotros no queremos estar realizando ese proceso, sino que lo que queremos es que si yo me cambio de hoja, estoy en esta, cambia esta, se me actualiza automáticamente la tabla dinámica para mantener la tabla actualizada. Entonces lo que voy a hacer es esto, me voy a ir acá al libro 2 y voy a cambiar a esto otra vez, pero ahora digamos 130. Y volvemos acá a la tabla y miren que no se ha actualizado. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener habilitada la opción de programador o desarrollador. ¿Cómo la habilitamos? Si no está habilitada, yo la voy a deshabilitar aquí rápidamente. Voy a cambiar cinta opciones y voy a quitar programador y aceptar. Si nosotros queremos acceder rápidamente a eso, podemos escribir aquí desarrollador. Y no lo encontramos. ¿Cómo podemos escribir aquí? Mejor dicho, cinta de opciones. Y aquí nos dice opciones, personalizar cinta. Si le damos clic, nos va a llevar a personalizar la cinta de opciones. Y dentro de la cinta de opciones vamos a seleccionar la que dice programador o desarrollador y le damos a aceptar y se nos va a agregar aquí programador. Si no tenemos esta opción por la versión que tenemos, yo la voy a deshabilitar rápidamente. Otra manera de acceder sería, me voy aquí a la barra de acceso rápido y me voy a la parte de más comandos y acá cambio a cinta de opciones y aquí agrego programador y le doy en aceptar y ya tengo la opción de programador. Y dentro de programador aquí vamos a la parte de macros y simplemente voy a hacer lo siguiente. Vamos a darle en iniciar, grabar macro. Se va a grabar aquí en este caso con el nombre de la macro que tenga y vamos a darle aceptar. Simplemente es muy básico, aceptar. Y lo que voy a hacer es, me voy a parar en cualquier parte de la tabla dinámica. Y voy a hacer clic derecho, celda, clic derecho, actualizar. Y él me ha guardado ese proceso. Entonces, yo voy a detener la grabación. Me voy a ir a Visual Basic. Estamos aquí en Visual Basic. Y vamos a verificar. Estamos en este libro. Nosotros tenemos, vamos a colocarlo un poco más grande para que miren, estamos en este libro que dice hoja 1 datos, conexión de informe,
y dentro de ese libro vamos a buscar la que dice módulo. Vamos a seleccionar el módulo 1 y vamos a copiar este pequeño código que dice aquí, que dice active sheet. Entonces lo vamos a copiar, o lo copiamos, lo cortamos. Entonces miren, lo que voy a hacer es, digamos, vamos a cortarlo y me voy a la parte donde tengo la tabla dinámica que estamos actualizando. La que estamos actualizando es la de consolidar. Selecciono esta hoja, cambio la opción a worksheet y acá cambio a la primera opción, que es activate, y vamos a pegar en medio de estas dos ese pequeño código. Esto lo podemos borrar, no hay problema. ¿Y qué pasa si yo ahora me voy al archivo? Voy al archivo y miren, aquí están 130, se ha actualizado. Si yo hago el cambio así, ya eso se va a actualizar, pero entonces miren, voy a ubicarme acá en conexión de informe y estamos aquí y se actualizaría, pero no se va a actualizar porque no hemos cambiado nada, o se actualiza y nos muestra la misma información. Voy a ir al libro 2 y le voy a cambiar aquí en existencias por 120. Si yo vuelvo acá al libro y cambio de simplemente hojas, miren que ya me actualiza la información. Voy a hacer lo mismo, voy a regresar aquí y voy a regresar esto a 130. Vuelvo al libro original donde estábamos, cambié de hoja y me actualizó la información de la tabla dinámica. Cabe aclarar que para que esto quede, la macro quede guardada, nosotros debemos guardar el archivo. Si lo guardamos, mire lo que nos pregunta. La siguiente característica: no se puede guardar el libro sin macros. Entonces, para seguir guardando el archivo como libro sin macros, haga clic en sí. O sea, si lo queremos guardar sin esa macro, le damos en sí. Si no, tenemos que tener en cuenta lo que dice arriba. Para guardar un archivo con estas características, haga clic en no. Entonces le damos en no. Y dentro de esta parte nosotros vamos a seleccionar, aquí dice libro Excel habilitado para macros, y ahí sí le damos en guardar, y este libro ya queda habilitado con esa macros de que cuando nosotros realicemos el cambio me va a actualizar la tabla dinámica. Ese pequeño truco nos ayuda mucho. Vamos ahora a ver lo que es el modelo relacional. En este modelo que tenemos, estoy hablando en el contexto de bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto de información que está organizada, que nosotros podemos filtrar y obtener informes de ellas, por así decir, a nivel básico, que puede contener la información en una sola tabla o en varias tablas, que por lo general esas tablas están relacionadas entre sí. Entonces, para aquí ilustrar un pequeño ejemplo básico que tenemos 3 tablas: una tabla que es por producto, una tabla de ventas y una tabla de vendedores. Simplemente un ejemplo básico para ilustrar esto. Cada una está en formato tabla. Esto puede ser gran cantidad de información. Esta tabla producto lo que nos especifica el código de cada producto y su nombre. Y en la tabla de ventas nosotros tenemos el código el código del producto, el vendedor, la fecha y el total de la venta. Y en la tabla de vendedores tenemos el vendedor, y además tenemos el nombre del vendedor. En este caso, este campo aquí que dice vendedor vendría a ser como el código del vendedor.
Y si ustedes miran, son 3 tablas que tienen un campo, una columna que se relaciona entre sí. En este caso, en la columna venta nosotros tenemos relacionado el código del producto y en la columna vendedor tenemos relacionado el código del vendedor. Y eso lo tenemos relacionado. Entonces, nosotros podríamos consolidar estas 3 tablas en una sola, pero nosotros lo que podemos hacer es crear una relación en estas 3 tablas y a partir de allí simplemente crear una tabla dinámica. Como las 3 tablas ya están relacionadas, nosotros con crear una relación obtenemos la información de cada una de las 3 tablas. Entonces voy a seleccionar la tabla aquí ventas, me voy a ir a datos y vamos a la parte donde dice herramientas de datos y seleccionamos relaciones. Que vamos a relacionar las 3 tablas. Entonces voy a crear de nuevo. ¿Qué tabla? Esto nos va a mostrar todas las tablas que tenemos en el libro. Entonces voy a relacionar la tabla ventas en la columna vendedor con la tabla vendedores, con la misma columna vendedor. Aceptar. ¿Y eso que me crea? La relación entre la tabla ventas con la tabla vendedores. Vamos a crear la otra relación. La misma tabla ventas la vamos ahora a relacionar por el campo código. Y lo vamos a relacionar con la tabla productos. Datos del productos por el mismo campo que es código. Entonces, como tenemos aquí, aceptar. ¿Y eso qué hace? Me crea la relación. Tenemos ya las 2 relaciones creadas entre estas tablas. Esta tabla está relacionada con esta y esta también está relacionada con esta. Entonces, para hacer esto yo voy a insertar. Voy a poder ir acá a tabla dinámica. ¿Y qué podemos hacer? Mire que simplemente si yo dejo aquí, simplemente me va a crear la tabla dinámica con las ventas. Pero hay una opción que dice aquí, usar el modelo de datos de este libro. Es decir, vamos a utilizar las relaciones que hemos creado. Entonces yo le doy aquí, aceptar. Aceptar no, la seleccionamos, usar el modelo de datos de este libro. Y vamos a dejarle en una nueva hoja de cálculo, aceptar. Y me crea la tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. ¿Y qué tenemos? Aquí tenemos las relaciones. Mire que esta no está relacionada. Entonces, tenemos aquí el modelo de datos, las relaciones que hemos creado. Estábamos trabajando con la tabla de datos producto, tabla de datos vendedores y ventas. ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo la podríamos organizar? Nosotros podemos, las ventas, que son los valores, vamos a colocarla aquí en valores. Comienza a crearse ahí y podríamos colocar en las filas el vendedor. No podríamos colocar. Y debajo del vendedor podemos colocar el producto. Y tendríamos una tabla aquí rápidamente que nos está mostrando el código del vendedor y el producto. O si queremos que sea un poco más fácil de entender, en vez de tener el vendedor, lo voy a quitar, podemos colocar el nombre del vendedor. Y si lo ven. Y podemos colocar, si queremos, el código del producto. Y aquí tenemos el vendedor, el producto, el código y el producto que es una tablita. Y hemos creado una tablita rápida. O si nosotros queremos tener lo que es el nombre en las columnas, ¿qué tenemos? El nombre en las columnas, que son los 2 vendedores. Pero al igual le podríamos colocar, bueno, para saber el código,
O sea, miren, que tenemos nombre y el código del vendedor, o si lo podemos colocar arriba. Entonces, primero el código del vendedor y después el nombre. Y aquí tenemos la tablita dinámica, rápidamente creada, con un conjunto de tablas que tienen una relación entre sí, y nosotros las podemos utilizar a nuestro antojo, las podemos acomodar, y eso hace un poco más interesante el uso de esta herramienta. Entonces esto es como que algo un poco de tablas dinámicas avanzadas que nos puede ayudar mucho. Hemos visto cómo crear una tabla dinámica a partir de un modelo relacional, es decir, de un conjunto de tablas que están relacionadas entre sí. Entonces miren, aquí hay un campo fecha. ¿Qué pasa si nosotros aquí, dentro de analizar, aplicamos una escala de tiempo? Miren que nos detecta que hay un campo fecha y nos dice en qué tabla está. Si cambiamos a todas, miren, nos dice también que hay otra tabla. Nosotros tenemos otra tabla, pero en esa tabla no están relacionadas. Esa tabla 1 no nos interesa. Por eso vamos aquí en activo y simplemente podemos seleccionar el campo fecha de la tabla ventas y le damos a aceptar. Y aquí tenemos la escala de tiempo. Lo podemos colocar por trimestre. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pasa si yo selecciono un trimestre? Él me filtra la información. Selecciono el otro, me filtra la información. Y selecciono este, me filtra la información. Mire que para ese trimestre no hubo ventas. Para este sí vendieron los dos. Para el 3 también vendieron los dos. Y para el 1, para el 4, solamente vendió Luis Alberto. Le podemos aplicar lo que hemos visto, la escala de tiempo y esas cosas. Entonces, si ustedes ven, esta herramienta es muy interesante para lo que nosotros queramos hacer. Entonces, esta es la parte de tablas dinámicas avanzadas, por así decir. La segunda parte que estábamos viendo. Y ahora que nos encontremos en la sección virtual, vamos a aclarar otro poquito algunas cosas. Nos vemos.